Buenas tardes, profesores y profesoras. Hoy seguimos con nuestra serie en torno a nuestras reflexiones acerca de las relaciones entre el currículo y la promoción del pensamiento crítico, la creatividad y el razonamiento. Hoy conversaremos acerca de la formación ciudadana, pero hoy no tengo invitados. ¿Por qué? Porque la formación ciudadana es mi pasión. Así que busco compartir con ustedes las reflexiones en torno a esta competencia. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estamos hablando de una competencia. No estamos hablando de una educación cívica, en el sentido que buscamos que nuestros estudiantes memoricen una serie de derechos, memoricen una serie de deberes, memoricen ciertas partes de la Constitución o la estructura del Estado peruano. En realidad, lo que buscamos es que generen una actuación compleja en relación al mundo que les ha tocado vivir. Y eso requiere de pensamiento crítico, razonamiento y creatividad. ¿Qué plantea exactamente la competencia? Lo que plantea es que todas las personas tenemos que aprender y desarrollar nuestra posibilidad de actuar en una sociedad, pero relacionándonos con los demás de manera justa y equitativa. Tenemos que poder reconocer que todos los seres humanos tenemos igualdad de derechos y de deberes. Pero no solo eso, tenemos que aprender a comprender otras culturas, pero no solo comprenderlas o tolerarlas en el sentido clásico, sino a abrirnos y tener una disposición a enriquecernos con ellas. Pero además es fundamental que podamos intervenir en el mundo que nos ha tocado vivir. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tenemos que tomar posición frente a algo y contribuir a la construcción del bienestar general. La competencia, como todos sabemos, implica la combinación de una serie de capacidades. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos pide la primera capacidad? La primera capacidad nos pide que los estudiantes, ¿no es cierto?, se preocupen por el otro, que se relacionen con el otro sin discriminar, sin exclusión, sin violencia. ¿Esto implica solo actitudes? No. Implica una comprensión profunda de una serie de conceptos, es decir, implica que hayan generado un aparato conceptual, lo cual se vincula con el razonamiento. Es decir, no queremos que solo lo hagan de corazón, sino que hayan discutido y hayan formado conceptos en torno, por ejemplo, a qué cosa es realmente ser un sujeto de derechos, qué cosa es la exclusión, qué cosa es la discriminación, qué estamos suponiendo por una convivencia democrática. Pero si vemos la otra capacidad, que tiene que ver con construir normas, también podemos ver lo mismo. Es decir, para construir normas no solo se trata de hacer normas operativas, que levanten la mano, que no se paren en medio de una clase, sino que en realidad aprendan a generar normas vinculadas a la ética, normas vinculadas a la autonomía moral. Entonces, esto tiene que ver con haber construido una serie de principios éticos, haber discutido acerca de la libertad, haber discutido acerca de la equidad. La tercera competencia también tiene que ver con algo que es fundamental para nosotros. No solo se supone que tenemos que aprender a respetarnos, sino que realmente tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos de otra manera. Y ahí la creatividad entra con mucha fuerza. Es decir, tenemos que aprender a pensar fuera de la caja. ¿Cómo podemos resolver un conflicto si siempre hacemos lo mismo? Si siempre tenemos las mismas actitudes, si siempre proponemos lo mismo y no nos escapamos de los esquemas que hemos construido. Por eso es que la creatividad es básica para esto. Y tenemos también una capacidad vinculada a la participación. Y esta participación también requiere de una serie de habilidades de pensamiento superior. Para poder participar tenemos que ser capaces de identificar problemas, tenemos que ser capaces de planear
unas acciones, tenemos que ser capaces de evaluar lo que hemos hecho. Pero hoy queremos detenernos en la capacidad vinculada a la deliberación. ¿Pero qué es la deliberación? La deliberación no es yo opino, tú opinas, él opina. La deliberación tiene que ver con establecer posiciones claras que estén argumentadas. Y para poder hacer eso, tenemos que desarrollar con fuerza el pensamiento crítico. Nuestros estudiantes tienen que ser capaces de analizar e interpretar situaciones. Nuestros estudiantes tienen que ser capaces de inferir qué hay detrás de determinadas posiciones, detrás de determinados argumentos. Pero también nuestros estudiantes tienen que poder autorregularse y evaluarse en su propio pensamiento. Es decir, mi posición realmente está basada en argumentos sólidos, hay algo detrás de mi posición, estaré en el rumbo correcto de acuerdo a los principios que yo suelo defender. Eso no se puede hacer si no desarrollamos pensamiento crítico. Es decir, hay una serie de habilidades de pensamiento vinculadas al pensamiento crítico que son indispensables para que los seres humanos aprendamos a deliberar sobre los asuntos públicos que nos competen. Pero el pensamiento crítico, como lo hemos venido viendo a lo largo de esta serie, no solo tiene que ver con habilidades de pensamiento, también tiene que ver con actitudes, con disposiciones afectivas. Para poder deliberar, tenemos que ser capaces de entender que existen personas que pueden pensar diferente a nosotros. Tenemos que estar abiertos a entender la lógica y la racionalidad de otro pensamiento. ¿Eso de dónde viene? Del pensamiento crítico. Es decir, tenemos que poder trabajar con nuestros estudiantes esta idea de que no existen verdades únicas, esta idea de que existen distintas maneras de ver el mundo y tenemos que ayudarlos a que aprendan a dialogar con estas distintas racionalidades. Todo eso, evidentemente, en el marco de los derechos humanos, que es aquello que nos da el ancla que viene no solo de la Ley General de Educación, sino de nuestra propia Constitución. Las grandes tensiones tienen que ver con esas viejas prácticas que hemos tenido en la escuela. Es decir, es como un péndulo, ¿no? Por un lado, decimos que lo que tienen que desarrollar es una serie de conocimientos que en realidad están vinculados a la memorización de una serie de temas. Por eso es típico que, por ejemplo, en exámenes vinculados a esta área hayan preguntas de opciones múltiples, porque lo único que se busca es verificar que los estudiantes hayan aprendido de memoria determinadas cuestiones. Pero el otro lado del péndulo es lo que yo solía llamar con algunos amigos las famosas charlas de café. Es decir, que nos sentamos en la clase y todo el mundo comienza a opinar libremente. Y no es el problema de hacerlo libremente, porque la deliberación tiene que ser una posición autónoma y libre, pero tiene que ser argumentada. ¿Qué cosa nos puede ayudar a no caer ni en un lado del péndulo ni en el otro? Justamente pensar que lo que requerimos desarrollar es el razonamiento, la comprensión profunda que está detrás de los principios que queremos defender o detrás de la sociedad que queremos construir. ¿Qué nos puede ayudar también? El pensamiento crítico, como lo hemos venido diciendo. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? La creatividad. Hay que aprender a pensar fuera de la caja. No hay respuestas únicas sobre los problemas sociales. Si no, ya tendríamos solucionados los problemas, no solo que hay en el Perú, sino en el mundo entero. Bueno, creo que comenzaría con dos cuestiones. Lo primero, es imposible trabajar la formación ciudadana sin abrir las puertas de la escuela. En realidad, las puertas, las ventanas, los techos. Lo que tenemos que hacer es vincularnos con la comunidad, vincularnos con lo que sucede en la localidad, en la región, en el país, e inclusive lo que sucede en el mundo, porque somos parte de un grupo humano mayor que solo lo que sucede en nuestras aulas. Es fundamental que utilicemos lo que nos ha planteado el nuevo currículo, que es
comenzar de situaciones significativas para poder mirar la realidad y poder organizar nuestras experiencias del aprendizaje. No hay que inventar nada, solo hay que mirar la realidad y discutir sobre ella, vivir en ella, participar en torno a ella. Y número 2, tenemos que recordar que competencias que están fuertemente marcadas por actitudes, por disposiciones afectivas, es decir, que tienen una naturaleza particular, como las que tienen que ver con la formación ciudadana, requieren de poner en discusión la cultura escolar, requiere de poner en discusión las costumbres que tenemos en la escuela. No olvidemos que uno aprende haciendo las cosas. ¿Cómo aprendemos a leer? Leyendo. ¿Cómo podemos a sumar? Sumando. ¿Cómo podemos participar? Participando. La escuela tiene que tener canales de participación. Pero además, si queremos que nuestros estudiantes deliberen y puedan generar su propia posición, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Suspender nuestras propias posiciones, porque si no, no vamos a dar espacio a que ellos puedan reflexionar, generar sus propias posiciones y argumentar sobre ellas. Tenemos mucho por hacer. ¿Cuál es el camino? Reunirnos entre todos los docentes, formar verdaderas comunidades de aprendizaje, leer, discutir sobre experiencias de aprendizaje potentes. Es así como cambiaremos nuestras escuelas. Gracias por habernos acompañado en estas reflexiones. Seguiremos viéndonos en las siguientes entrevistas. Y no se olviden, conversen entre ustedes, generen sus propias comunidades de aprendizaje.